Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia, en una semana decisiva, una semana que para muchos será una semana corta, para otros más que larga. Empezará el día de hoy y terminará solo el domingo, si es que termina para algunos. Nosotros vamos a comenzar de inmediato a contarle lo más importante que está marcando esta jornada de martes 9 de diciembre en titulares. Semana decisiva en la carrera presidencial. Esta noche Janet Jara y José Antonio Kast se medirán por última vez en el debate de Anatel. Mientras la banderada oficialista apostará por enfrentar a su contrincante, los republicanos esperan que el foro se centre en los desafíos que tendrá el nuevo mandatario. En paralelo, ambos candidatos preparan distintos cierres de campaña a solo 5 días del balotaje. La comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, aplazó la votación del libelo fijada para esta jornada. Esto para escuchar a intervinientes que fueron sugeridos por el abogado defensor del magistrado. La timonel de la instancia, la diputada Maite Orsini, aseguró que el informe a favor o en contra de la acusación podría llegar a la sala de la Cámara este jueves. Molestia generó entre alcaldes la suspensión de la sesión de esta mañana en la Cámara de Diputados, donde se iba a discutir el proyecto de seguridad municipal. El encuentro no se pudo realizar por falta de quórum. Horas más tarde, el presidente de la corporación citó a una sesión especial donde finalmente se aprobó la iniciativa. El ministro de Seguridad Pública valoró el acuerdo transversal que concitó este proyecto. En medio de la incertidumbre por la asistencia de María Corina Machado a la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz en Oslo, la conferencia programada para esta jornada fue cancelada. Una fuente del Instituto Nobel confirmó que la decisión tiene que ver con las dificultades del viaje desde Venezuela. En el deporte, el fútbol argentino es investigado por lavado de dinero. Este martes, las oficinas de la Asociación de Fútbol Argentino y las sedes de más de 15 clubes fueron allanadas por la justicia en medio de un proceso por presuntos vínculos con Sur Finanzas, una entidad financiera señalada como cercana al presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Exactamente 3 horas con 30 minutos faltan para el último debate, el último cara a cara entre Janet Jara y José Antonio Kast, previo a este domingo a las elecciones presidenciales, y precisamente van a estar cara a cara. ¿Cómo estás, Maca Román? Cuéntanos cómo están preparándose los candidatos para este debate en que la disposición de los candidatos va a ser frente a frente, no como hemos visto en otros debates. ¿Cómo estás? Hola, Mati, muy buenas tardes. Sí, el segundo debate previo a la segunda vuelta presidencial y el último, que se concretará con dos protagonistas, Janet Jara y también José Antonio Kast. Cada uno, por supuesto, trabajando en silencio, podríamos decir, previo a este encuentro. Un encuentro que para muchos es ya la última instancia donde se pueden jugar el todo por el todo, donde podría moverse la aguja, aunque expertos electorales dicen la suerte ya está casi echada, que eso dependerá de cada uno de los candidatos y también de quienes vean este debate. Un debate que debiese tener la mayor cantidad de sintonía en comparación a otros, ¿cierto? Porque es transmitido por la televisión y por el horario prime, en que comenzará a las 9 de la noche, comenzará este encuentro que debiese durar 2 horas y 40 minutos. No es nada de corto, Mati, este encuentro, aunque uno dice son solamente 2 candidatos, lo cierto es que van a pasar por 9 temas. Dentro de estos temas estará migración, seguridad, salud, economía, entre otros, que por supuesto están dentro de los intereses de quienes tengan que votar durante el próximo 14 de diciembre. Votación obligatoria, más de 15 millones de personas en el padrón electoral, que tendrán que definir finalmente si prefieren que José Antonio Kast se convierta en el próximo presidente o si Janet Jara sea electa como la próxima presidenta. En ese marco, cada uno está obviamente apelando a sus propias estrategias. ¿Qué se sabe de Janet Jara? Bueno, que seguirá aplicando su estrategia de 50% de propuestas en su mensaje, pero también 50% de criticar, podríamos decir, a José Antonio Kast. Ellos más bien
no usan la palabra criticar, sino que demostrar de quién se trata esta figura de José Antonio Kast. Ya, pero será frontal como ha sido en los últimos debates. Eso debiese suceder, ser igual de frontal, pero no dejando, dicen, de lado las propuestas que tiene como candidata presidencial. Por parte de José Antonio Kast, lo que se espera primero es que se hable más de seguridad. Eso es lo que esperan desde su comando, porque en el debate anterior en Archi no hubo más bien preguntas relacionadas a eso, a la seguridad, que dicen es el tema fuerte del candidato republicano. Y por otro lado, que en caso de que sea interpelado directamente por Janet Jara, entonces dicen tendrá esta vez respuesta por parte del candidato. ¿Por qué decimos esta vez? Porque la vez anterior evitó, ¿cierto?, entrar en la confrontación, en responder las preguntas de Janet Jara y más bien utilizó la palabra, podríamos decir, depende, ¿cierto?, que se hizo tan famosa cuando se les pedían definiciones por un sí o por un no en diversos temas. Porque esta vez tiene, o sea, el formato hace que se interpelen mutuamente. Mutuamente, 4 minutos. Tienen ciertas secciones para responder las preguntas de los periodistas, pero que se van a poder ir interpelando entre ellos, sentados frente a frente. Decían que iban a estar más bien en diagonal, ¿cierto?, cara a cara, pero también con actitud y mirando hacia los periodistas que van a estar ahí, representando los diferentes canales que componen Anatel. Además que la audiencia de este debate es muy, muy grande. 6 millones de personas lo vieron en el último debate. Sí. Y esta vez se espera que más, porque, claro, se ha hablado tanto, hay tanta expectativa que, bueno, estaremos entonces viendo además cuánto fue el rating, que ahora además se mide mucho más fácil. Y además también están las redes sociales, que se transmite por YouTube, entonces el alcance debiese ser mucho más amplio a debates anteriores. Solo en el de Archi, que son las imágenes que ustedes están viendo, se alcanzó una magnitud de 4.700.000 personas que estaban pendientes o que en algún minuto se conectaron al debate. Es muy probable que este número sea superado ampliamente en este debate, ya lo decíamos, a las 9 de la noche. Pasemos a escuchar parte de las palabras que vinieron desde el comando de Janet Jara, desde el oficialismo y la DC, en relación a lo que se espera a partir de las 21 horas. Kast no contesta porque no puede decir la verdad. Tiene una agenda clandestina. Ya decidió dónde cortar los 6.000 millones. Salud, educación, pensiones y seguridad. Él lo sabe. Por eso repite siempre, depende. Su plan migratorio para expulsar a 300.000 personas es falso. Y su proyecto es retroceder. Borrar las 40 horas, empeorar las jubilaciones y liberar criminales por su edad. Ese es el verdadero programa. En Anatel, Jara va a mostrar propuestas. Kast va a seguir escondiéndose y vendiendo humo como un charlatán. Me parece que la estrategia que está ganando más terreno sin duda es la de Janet Jara, que es más bien desnudar las verdaderas intenciones y desenmascarar a José Antonio Kast respecto de lo que realmente representa, que más bien se ha dedicado a responder con evasivas. Y yo espero que esta noche veamos al verdadero José Antonio Kast y no al señor Depende, que evita responder todas las preguntas de los periodistas y que evita ser transparente con la ciudadanía, porque Chile merece presidentes que hablen con la verdad y que digan efectivamente qué es lo que pretenden hacer en los 4 años en los cuales van a gobernar. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que se espera y también parte de la estrategia que probablemente va a aplicar la candidata Janet Jara. Mati, hay temas que van a estar sí o sí, a pesar de si los preguntan o no los periodistas que van a estar en este debate. Por ejemplo, las palabras del diputado Mesa, palabras que vinieron, ¿cierto?, de nuestro canal, donde hablaba sobre que ellos estaban dispuestos al indulto en caso que se aprobase en el Congreso, más allá de los delitos cometidos, incluso de quienes han cometido el delito de violación, porque si a cierta edad ya se tiene poca proyección de la vida, una salud obviamente deteriorada, entonces el Partido Republicano, o al menos lo que decía el diputado Mesa, ellos están dispuestos a apoyar este tipo de indultos. Es muy probable que vuelva esa pregunta hacia José Antonio Kast. Él lo que ha respondido a lo largo de estos días, desde que se emitieron estas declaraciones el pasado jueves hasta hoy, es que eso no está en su programa, pero no ha sido tan claro, ¿cierto?, de si está o no de acuerdo con las palabras del diputado Mesa. Es distinto decir que no está en el programa a decir que está de acuerdo con esas palabras. Claro, y que no va a caer en las provocaciones de la candidata Jara. Esa ha sido su respuesta, pero seguramente hoy día se le va a emplazar sobre ese tema.
Arturo Esquella el día de ayer dijo que ojalá se le preguntara de seguridad, que en el debate de Archie no se le había preguntado. Que estuvo al debe, ¿cierto? Esa temática que sin dudas, según cualquier encuesta, es la prioridad de las preocupaciones para quienes viven en nuestro país, y por eso dicen, faltó preguntarle respecto a eso, primero por la importancia y también porque dicen, aseguran que José Antonio Kast es mucho más fuerte que Janet Jara en esa temática, que tendría propuestas mucho más robustas en aquella área, un área que ha sido un poco un mantra dentro de esta candidatura de José Antonio Kast. No solo eso, migración, también ha estado en la palestra durante las últimas jornadas, en específico también con esta propuesta o esta expulsión que plantea el Partido Republicano, que insisten en que queda un poco más de 90 días para que ellos asuman y que por ende los invita, ahora dicen, no les exige, sino que los invita a salir del terreno nacional. Eso también, por supuesto, va a estar dentro de las interrogantes que se esperan sean hoy día puestas sobre la mesa en cuanto a José Antonio Kast. En cuanto a Janet Jara, sin duda también saber cómo se financiarían sus medidas, no solamente la medida de querer subir el ingreso vital a 750 mil pesos, sino que también aumentar la deuda del Estado, que eso es totalmente una de las preocupaciones centrales. Y manteniendo, cierto, las ayudas sociales, manteniendo todo lo que ya se ha ganado, dicen ellos, y aún así dando ese avance hacia el ingreso vital, un ingreso vital que además no solamente vendría del bolsillo de las pymes, sino de las empresas más grandes, sino que también habrían subsidios para llegar a aquello. Por eso la explicación aún falta, dicen los expertos, respecto a cómo se llevaría a cabo sin tener que sobreendeudar al Estado con lo que ya tiene. Cada uno tiene sus propios flancos en cada uno de sus comandos y eso es lo que se espera se resuelva durante este último debate. Vamos a escuchar también las declaraciones provenientes del comando de José Antonio Kast. En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país, cómo se va a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, cómo se va a generar el 1.000.000 de empleos que se necesita para darle estabilidad a las familias chilenas. Esperamos que ese sea el tono que marque este último debate para que el domingo podamos elegir todos los chilenos a nuestro futuro presidente de la República. El comando de la candidata Jara ha sido una fuente, pero inagotable, de fake news estos últimos días, porque ellos creen que su estrategia de atacar, ¿Senador? les va a traer créditos. Yo creo que no, pero es lo que ha sido. Y para hoy día en el debate es muy importante que José Antonio Kast pueda controlar y poder manejar y responder con claridad todas las materias que se le preguntan. Yo creo que eso sí, es muy importante dar respuesta a las materias. Pero ojo, Sebastián, yo creo que acá esta elección está dada por la presentación de dos grandes modelos de país. Uno es la continuidad total del presidente Boric y otro es un modelo que ofrece una oportunidad de cambio, una oportunidad de progreso, una oportunidad de seguridad. Esos dos modelos tienen que poder representarse con respuestas claras. Bueno, y escuchábamos la otra arista, ¿cierto? La otra vereda de estos candidatos presidenciales previo a este debate. Por otro lado, hablamos con algunos analistas políticos, Mati, que en general concuerdan en que este tipo de instancias más bien no mueven tanto la aguja, que las personas a esta altura ya tendrían tomada la decisión. Hay cierto porcentaje de indecisos, por supuesto, al cual se podría apelar, pero que no tendrían que cambiar el panorama. Un panorama que antes de la veda de las encuestas, que comenzó el 30 de noviembre, le daba el favor o le daba el triunfo a José Antonio Kast, holgura, ¿cierto? En este triunfo, donde también desde el comando decían, se veía bien cuesta arriba el desafío de dar vuelta a esto, pero que el debate de Archie le habría dado un segundo impulso para tener algo de esperanza. Tanta esperanza que dicen puede pasar lo que pasó en 1999 con Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, que es que finalmente llegaron, ¿cierto?, a una segunda vuelta, que Ricardo Lagos se impuso solo por cerca de 200.000 votos, menos de hecho de 200.000 votos ante Joaquín Lavín. Esa esperanza habían tiene. llegado con 30.000 votos de diferencia en la primera vuelta, cosa que aquí fue una distancia muchísimo más grande. Tendría que haber, ¿cierto?, un porcentaje de Matei que se fuera a Jara y sumar algunas preferencias de los otros candidatos para que Jara pudiese llegar a eso. Porque se ve difícil. Del sector de Jara solamente puede sumar si es que fueran todos los votos de Meo y todos los votos de Artés
1,7% de no alcanza, no, ni siquiera, claro, ni siquiera si junta eso, Artés más Harold Mike Nichols más medio, no le alcanzaría a Janet Jara, tendría que llegar a convencer a quienes también votaron por Franco Parisi, y esperan llegarlo a convencer también con el cierre de campaña. Mañana Janet Jara tiene un cierre de campaña en Puente Alto, sería un cierre previo al formal, este se desarrollaría para hacer ya el cierre aquí en la región metropolitana, pero el último cierre de campaña que tendrá Janet Jara será en la región de Coquimbo, justamente en el norte del país, para ir a buscar esos votos que le dieron la preferencia a Franco Parisi. En Coquimbo, si bien Franco Parisi no ganó, también es hablarle, ¿cierto?, al centro norte y al norte del país, donde Franco Parisi se impuso en 4 regiones. Una de esas no fue Coquimbo, pero sí se impuso de ahí hacia el norte. Bueno, pero en Coquimbo además es una zona más proclive al oficialismo, porque ahí ganó Yasna Proboste y Daniela Chicardini en el Senado, por lo tanto tendrían que tener ahí una base más segura. Total, Daniel Manucheri también fue reelecto y estará acompañada, de hecho, la candidata con esas autoridades reelectas. Por parte de José Antonio Kast, se suspendió o nunca se confirmó, podríamos decir, el cierre que iba a tener aquí en la región metropolitana. Se esperaba que fuese mañana, miércoles, también en paralelo a lo que va a desarrollar Janet Jara. Finalmente eso no va. No han dado explicaciones de por qué no va ese cierre, pero sí han dicho que el cierre oficial será el jueves, como ya se tenía previsto en la región de la Araucanía. Algo habían dicho que podía ser por razones de austeridad, pero hay que confirmarlo bien con el comando. Pero eso pudiera ser una de las razones. Una autoridad que no existió también en el primer cierre, ¿cierto? Donde fueron al Movistar Arena, porque lo que se esperaba ahora que no fuera tan masivo como el Movistar Arena, sino que más bien fuera al aire libre, cuestión que ya no se va a desarrollar porque no quiero decir se cancela, porque nunca se confirmó tampoco, pero eso era lo que se esperaba por parte del comando de José Antonio eso da Kast. cuenta de una seguridad bien impresionante. Sí, porque la región metropolitana es un bastión bien relevante, y si no van a hacer un cierre acá, bueno, se deben dar por ganadores al menos en esta región. Sí lo van a hacer en la Araucanía, donde sin duda José Antonio Kast es la carta preferida de quienes votan en esa zona, y tuvo la elección de un senador bien relevante, Rodolfo Carter, ¿cierto? Conocido públicamente, estuvo hasta en el norte del país para llevar a cabo las medidas en torno a la migración, y en cuanto entonces se van a la segura, podríamos decir, Janet Jara en Coquimbo y José Antonio Kast en la Araucanía para hacer los cierres formales de ambas candidaturas. Pasemos a escuchar el análisis de algunos expertos electorales que apelaban a eso, a que la aguja ya no se debiese mover por mucho, pero que esto sin duda, el debate podría marcar que el desempeño tanto de José Antonio Kast como también de Janet Jara. Hoy día está un poco más suelta Janet Jara porque los temas y la agenda están más puestas en Kast que en ella. A ratos pareciera ser una periodista más, ¿no? Como que le pregunta a José Antonio Kast cosas o fustiga, ¿no? Como una panelista. Pero lo que no ha logrado Janet Jara en esta nueva estrategia es pararse como una posible futura presidenta, ¿no? Esa parte es la que ha tenido que ceder para poder dar paso a una candidata más agresiva, que va sin temor de alguna manera a buscar al contendor. Esa parte como que es la que ha quedado más débil en esta nueva estrategia. Ahora, yo creo que sorprendió a José Antonio Kast, sin duda, en el debate de Archi, esta nueva agresividad, el haber abandonado, como decía, el modelo Bachelet, pero en Anatel uno esperaría una reacción distinta. José Antonio Kast ya sabe que van a ir por él, ya sabe que el debate se va a tratar sobre él. Vamos a tener una dinámica parecida, una candidata que va a buscar que el candidato que según las encuestas lleva la delantera conteste las preguntas que aún no ha contestado, que se refiera a los temas que lo complican, que además sacar partido de un formato que a él no le acomoda. No creo que tenga la capacidad de dar vuelta a una elección o de hacer grandes cambios en las tendencias, a menos que en ese debate pase algo que realmente sea de alto impacto. De alto impacto, por no decir un milagro, ¿cierto? Algunos apuntan a que tendría que pasar eso para que José Antonio Kast
o para que Janet Jara dé vuelta el escenario que hasta ahora tenemos. Todo puede pasar, por supuesto, en materia electoral. Solo para finalizar y para entender un poco qué tan seguros se sienten en el comando de José Antonio Kast versus a Janet Jara. José Antonio Kast en su comando ya se están hablando de los eventuales integrantes de su gabinete, Mati, quienes podrían acompañarlo, ¿cierto?, a partir del 11 de marzo del 2026, donde hemos podido recabar la información del reporteo, ¿cierto? En general, hasta ahora en el comando de Janet Jara no se ha hablado de un eventual gabinete. Están paso a paso, podríamos decir, porque sería adelantarse a algo que todavía no lo tienen como un hecho. Bueno, para ponerle un poco más de suspenso a la elección, hay que ver dónde se van a ir los votos de Franco Parisi, porque Franco Parisi no lo vieron las encuestas. Por lo tanto, ahí hay una zona ciega que tienen las encuestas porque no se han podido desplegar todo lo que significaría poder llegar a ese electorado, que tendrían que ser encuestas muchísimo más grandes y esas no dan por tiempo y tampoco por recursos. Por lo tanto, ahí pudiera haber, pero estamos hablando, claro, de los márgenes. Así que, Macarena Román, muchísimas gracias por esta información. Quedamos atentos al debate a las 9 de la noche. Por cierto, mañana tendremos todos los análisis, las interpretaciones y el domingo el resultado en las votaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Mati. Nos vemos. Y hablando de Franco Parisi, ese bolsón de votos, 2.500.000 votos, es al que sobre todo la candidata Janet Jara busca llegar. Bueno, ¿dónde se van esos votos? Sebastián Aguirre junto a Anholster y Acerta nos van a hacer el análisis y a contar. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de episodios en los que vamos a revisar antecedentes importantísimos para la elección presidencial de este fin de semana, para la segunda vuelta 2025. Y lo hacemos con dato en mano en el trabajo conjunto que hemos desarrollado con Anholster y con Acerta. Nos acompaña aquí en el estudio Antonio Díaz Araujo, CEO y uno de los fundadores de Anholster. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Aquí junto a Antonio, con los datos de Anholster y con el Magic Ball, vamos a ir revisando antecedentes importantes, como decíamos, para el desenlace de esta carrera presidencial, y lo haremos hoy día enfocándonos particularmente en Franco Parisi. Y para eso, aquí tenemos el resumen general de lo que ocurrió en la elección 2025, en la primera vuelta, pero nos vamos a ir al segmento presidencial en particular, Antonio, para ir viendo este fenómeno que aquí está reflejado en amarillo y que nos muestra a grandes rasgos dónde está concentrado el poder de voto de Franco Parisi. Territorio Parisi. Exactamente. En las regiones del norte, en la macro zona norte, es donde se ha concentrado la votación de Franco Parisi. Vamos a marcar de inmediato la primera región para ir viendo dónde está la fortaleza finalmente. ¿Y por qué nos enfocamos en Parisi? Porque sus votos, se entiende, van a ser importantes. Absolutamente. Y en lo macro, acordarnos que cuando el 2021 fue candidato, sacó casi 900.000 votos. Claro. Comparado con hoy, con voto obligatorio, saca el 19,71% de los votos, pero además son 2,5 millones de votos. Exacto, en total. Y son esos votos los que están buscando José Antonio Kast y Janet Jara. Absolutamente. Por supuesto. Pero hablo del diferencial, además, porque el diferencial es bastante grande, ¿no sé? Claro que sí. O sea, estamos hablando prácticamente 1.600.000 votos adicionales que sacó. Bueno, y desde la primera vuelta hasta ahora, mucho se ha hablado y se ha discutido en el análisis respecto a quiénes son los votantes de Franco Parisi, qué perfil tienen, cómo votan. Y por eso que queríamos hacer una revisión de región por región para ir viendo cómo se comportó el votante de Franco Parisi en cada una de ellas, partiendo por Arica Parinacota, donde obtuvo la primera mayoría en el plan primera. Absolutamente, primera mayoría, no solo en un lugar en que usualmente ganaba antiguamente lo que era la antigua Concertación, ¿no? Que era un dominio bastante grande, pero acá gana también en comunas urbanas, alta población migrante. Ajá. Y joven. Y joven, claro. Ya vamos a ver el perfil etario, porque es muy interesante eso también. Absolutamente, pero en esta navegación por Chile gana en bastiones que no eran tradicionalmente, o sea, lo vimos este fenómeno Parisi en la elección anterior en Antofagasta y algunos lugares así. Claro. Ahora es más bien una marea que navega desde Arica hasta un poquito más, llegando a Santiago. Casi. Exacto, pero lo interesante es que son regiones con perfiles y características bien particulares. Vamos a ver la región de Tarapacá también ahora, porque aquí también tenemos otro antecedente importante. Aquí está. Nos vamos a la región de Tarapacá. Franco Parisi termina en primer lugar, igual que en la anterior, con un porcentaje de votos mayor, 31,1%, y por sobre José Antonio Kast, a diferencia de Arica, donde había obtenido un poco menos de votos Franco Parisi. Acá lidera en Alto Hospicio y también en la comuna de Iquique. Absolutamente, y yo diría con una zona con un fuerte voto independiente, que se ha caracterizado en el pasado, pero que el crecimiento, con un fuerte crecimiento también en la cantidad de votos desde el 2021. Así que
nuevamente, agrupando a todas estas personas que no votaban en el 2021, pasa a ser una clave para Franco Parisi en este escenario. Claro que sí. Vamos ahora a revisar la región de Antofagasta. Bajamos un poco para echar un vistazo también a lo que ha ocurrido en esta región, donde Franco Parisi también termina en primer lugar con una votación todavía mayor, 137.000 votos, 35%. En segundo lugar llega Janet Jara. ¿Qué características tiene la región de Antofagasta? Votante trabajador, perfil minero, independiente, que no se identifica con partidos, pero escucha en él una voz que lo atrae. El bolsón de votos vinculado a la minería pareciera ser bien importante, ¿eh? O sea, y él lo enfatizó mucho en su mensaje. Absolutamente, y la región de Antofagasta es una región que la minería lo mueve todo, ¿no? Claro, claro. El PIB más alto de Chile, equivalente a un PIB europeo, en algunos casos uno lo podría decir, ¿no? Bueno, y el propio Franco Parisi también en su momento apeló a ese votante directamente con algunos mensajes que incluso fueron medios controvertidos. Y por último, la región de Atacama, Franco Parisi 32% de los votos, 65.000 votos para esta región. Buen desempeño en Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral, Antonio. Absolutamente, votante sensible a empleos, yo diría, y a servicios, pero nuevamente es el votante, yo diría que sentimentalmente no es un votante asociado a partidos políticos que ha salido a votar acá. Así pareciera. De esa forma se va conformando como una suerte de cordón Parisi. Y por eso también los dos candidatos, Janet Jara y José Antonio Cast, en esa segunda vuelta, pusieron el foco en varios temas y en un trabajo territorial también allá en la zona norte. Oye, ¿cómo lo hemos visto en los mapas que cuando has estado navegando por Chile en el Magic Wall? Una de las cosas interesantes es que Janet Jara gana en las urbes en algunos puntos, ¿no? Claro. Pero el votante Parisi es bastante consistente y homogéneo. Exactamente. En casi todos los lugares, ¿no? Bueno, y hagamos un zoom nada más antes de ir a ver el perfil del votante de Franco Parisi a la región metropolitana, para ver algunas comunas en particular en las que ninguna logra destacar propiamente tal Franco Parisi, pero había una en particular. Espérame, la vamos a buscar aquí de inmediato, la región, la comuna de La Pintana, acá. Le fue muy bien, aquí está. Janet Jara triunfa, la primera mayoría, pero Franco Parisi obtiene un 26,8% en esta comuna. Cerquísima, ¿no? O sea, cerquísima comparado con, nuevamente, bastión del sur de Santiago, sur poniente de Santiago. Claro. Usualmente sectores que votan por la centroizquierda, que una fuerza como Franco Parisi le quita hartos votos. Claro, y ahora con voto obligatorio se suma toda esa masa que antes no votaba y muchos de ellos se van directamente a apoyar al candidato. Y se suma sobre todo este perfil joven, no asociado a política, que efectivamente sale a votar obligadamente. Exactamente. Oye, vamos a ir a ver ahora el perfil del votante de Franco Parisi. En la siguiente lámina ya vamos a ir viendo también los tramos etarios. Este dato yo lo encuentro súper interesante respecto a la división por género, primero hombres y mujeres, y luego por segmento etario. Donde le va muy bien a Franco Parisi es en los menores de 35, tanto en hombres como en mujeres. Eso es marcado votante altamente digital, que no votaba en las elecciones del 2021 usualmente. El concepto, y hay una suerte de dicotomía acá entre la campaña tradicional que yo creo que llevaron más Jara y Matei versus las campañas digitales que llevaron Parisi, Kaiser y Cast. Claro. Ellos llevan años cultivando perfiles digitales, y yo creo que acá han atacado a un segmento que efectivamente no puede ser más digital que un menor de 35 años. Este dato yo lo encuentro impresionante, 38% de los votos de los hombres menores de 35 años. Pero no solo es impresionante, porque estoy muy de acuerdo contigo, porque si no voy más allá, es abrumador la distancia con el segundo. Sí. El segundo no aparece prácticamente, ¿cierto? El segundo llega a un 20. Bordeando los 20, claro. 20, está llegando casi a 18 puntos más que en ese caso Cast, que tiene 3 campañas en el cuerpo, 3 campañas digitales en el cuerpo. Sí. Y acá en las mujeres lo mismo. O sea, estamos hablando de 7 puntos de diferencia con Jara, pero siendo una mujer candidata uno esperaría tal vez un mayor nivel de cohesión ahí. Y no deja de llamar también la atención dentro de estos 6 grupos, de estos 6 segmentos, el bajo rendimiento en mujeres mayores de 54 años que alcanza Franco Parisi. Así es. Claro. Vamos a la siguiente lámina, vamos a ver aquí también el votante nuevo obligado, cómo se comportaron estos votos también. Nos remitimos a los datos de la primera vuelta presidencial de noviembre de 2021 y de cómo fueron evolucionando esos votos. Claro, y cómo migran estos votos hacia el Parisi del 2025. ¿Cuál fue la transición, Antonio? Entonces vemos que otros votantes del 2021 son los que aportan más votos a Parisi, y los blancos
nulos y no vota son también 36% de los que aportan al rendimiento electoral de París. O sea, más de la mitad de los candidatos, de los votantes que eligieron algún candidato que no haya sido Sichel, Boric o Proboste o Kast, de ese bolsón de votos, más de la mitad se fueron a París. Absolutamente. Y eso tiene que ver, me imagino yo, mucho con esa sensación de outsider que todavía tiene Franco Parisi, a pesar de que ha competido en varias carreras presidenciales. Hemos tenido candidatos parecidos a Franco Parisi en la historia electoral chilena, ¿no? Meo, el mismo Parisi cuando fue candidato, Beatriz Sánchez cuando fue candidata y sacaban porcentajes, pero ninguno de ellos con votación obligatoria e inscripción automática como lo que tenemos el día de hoy. Claro. Eso es lo que hace más impresionante la votación que ha sacado y la consistencia en el norte que ha tenido. Exactamente. Incluso Johannes Kaiser logra captar una parte de ese voto, pero muy inferior a la de Parisi, el 8,9% de ese votante que se había inclinado por otros candidatos fuera de los dos grandes bloques. Oye, y veamos la última lámina, Antonio, porque también nos permite ver la proyección para la segunda vuelta. En la consulta interna del Partido de la Gente decidieron que la votación era nulo. Esa fue la resolución partidaria. 78%. Exacto. Distinto a lo que vayan a hacer los 2,5 millones de votantes de Franco Parisi en primera vuelta. Acá tenemos también una estimación de aquello en base a los datos de 2021. Claro, el 2021, de hecho, tengo entendido, creo que el Partido de la Gente llamó nuevamente a votar nulo. Claro, pero Franco Parisi apoyó a José Antonio Kast. Apoyó a José Antonio Kast. Y solo el 33% de los votos que Franco Parisi ya recibió se fueron a José Antonio Kast. Y el 47,1% se fue a Gabriel Boric en ese entonces. Ajá, 47,1% a Boric, 33,7% a Kast. Va a ser bien interesante ver ahora cómo se distribuye en esta elección, en esta segunda vuelta. Es una apuesta bien grande porque llamaron a votar nulos, son 2,5 millones de votos. Probablemente un porcentaje no menor de los votos de Matei, Kaiser, vayan a nulos de alguna forma. También puede ser. Se espera un nivel alto. Ni siquiera estamos hablando de los votos de Harold May Nichols, de Artés. O de Marco Enrique Jominami. O de Marco Enrique Jominami. Pero la apuesta de 2,5 millones de votos nulos es una apuesta que va a poner en tela de juicio si tienen o no tienen el control de la audiencia. También. Pero si terminamos en una figura parecida a esta, el mismo análisis que hicimos del Congreso puede ser también un reflejo de lo que puede llegar a ocurrir. Cierto, y acá están algunas de las pistas entonces que nos pueden anticipar lo que va a ocurrir en esta segunda vuelta. Antonio, gracias por haber venido nuevamente al estudio. Gracias a ustedes, feliz de estar acá. Y gracias a ustedes por acompañarnos, quédense en nuestra sintonía, nos reencontramos en la próxima cápsula. Tenemos ahí el análisis y con este análisis los invitamos a ir a la pausa. Al regreso volveremos con otro análisis, con el del vocero de la candidatura de Yanet Jara, Francisco Vidal. Así que hacemos un alto con esta imagen de Santiago. 26 grados es la temperatura, ya regresamos. Estamos de regreso en Hoy es Noticias, se lo anunciábamos antes de la pausa. Está aquí con nosotros el vocero de la campaña de Yanet Jara y está aquí en el estudio Francisco Vidal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Matilde, gracias por la invitación. Soy un sexto de vocero. Un sexto de vocero, ya. Somos 6. Pero llena bastante el espacio. Generalmente. Francisco Vidal, a ver. Usted el 24 de noviembre le daba 2/3 de probabilidades al candidato José Antonio Kast de ganar esta elección. ¿Sigue pensando lo mismo? No. Esa afirmación mía, te voy a decir, fue muy simpática. No, les cayó también en el comando. Es el lunes 17. 24 de noviembre. Fue el día siguiente de la elección, porque ¿sabes dónde fue? En la casa de José Felipe Kast, que tiene un podcast. Así es. Y llegué a la casa y me dijo, yo dije 2/3, 1/3. Pero fíjate que partimos muy bajo, 26,8, 27 redondeamos. 2 semanas después, todas las encuestas... Ya, y reconoce que era bajo. Obvio. O sea, lo peor que podía hacer es mentirte a ti mismo y a la gente. Partimos muy abajo y 15 días después, estuve en cadena a propósito de esto, y el promedio de las encuestas 2 semanas después le daban una intención de voto de 42. Entonces yo le digo a los muchachos, a ver muchachos, si recuperamos 15 puntos en 2 semanas, ¿por qué no seguir cascando las otras 2 semanas que nos quedaban? Ahora nos quedan 4 días. Ya, porque hay un techo. ¿Quién sabe quién es el techo? Salvo Dios. Bueno, pero usted también hablaba de esta reserva relativa que tenía el candidato José Antonio Kast, que esto es los
propios del sector, más bien. En cambio, Janet Jara no tiene ninguna reserva porque los dos que podían ser son 1,7%. Claro. Pero fíjate que si tú sumas la primera vuelta, Meo, Artés, incluso le pongo al deportista, no llegábamos al 30. No. Ahora, sin embargo, 15 días después la intención de voto es 42. ¿Dónde han ido a buscar esos votos o de dónde se ha construido esto que es una, digamos, es lo que recoge una encuesta justo antes de que se pudiera declarar la... Pero fíjate que hay un número de mi obsesión por los números que me calza. Si tú tomas la lista principal, Unidad por Chile, la lista secundaria, Mulet-Hirsch, más la lista, la izquierda extra parlamentaria, me da 42. 30 nosotros, 7 Mulet-Hirsch y nadie suma los 8. Contando los parlamentarios. Ahora, ¿qué es lo que han hecho durante estas semanas para ir a conquistar el bolsón de votos que pueden ser de París y pueden ser algunos que, por ejemplo, de Evelyn Matei, que no van a votar por José Antonio Kast? Yo le planteé a la candidata y al equipo y es lo que estoy convencido, así que lo que digo. Cuando tú estás en una situación así, tienes que no pensar en el quién votó por quién. Tienes que apuntar a un hecho objetivo independientemente de quién votó por quién en la primera vuelta. Mi concepción es que hay que apuntar a un hecho concreto y a soluciones concretas. ¿Cuál es el hecho concreto, medible, medido? El 80% de las familias chilenas no llega a fin de mes. La inseguridad. Espérate. Hay dos inseguridades. La económica y la económica delictual. Y la delictual. La delictual ya tenemos hiperdiagnóstico, cantidad de propuestas, etc. Pero lo que Jara sale es con esta otra, más escondida, que es tan angustiante como que te salta en la esquina. No llegar a fin de mes, pero con un agravante. La familia que no llega a fin de mes tiene que vivir los 30 días. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se endeuda, la tarjeta. Ya. Entonces, cuando Jara dice, ¿sabes por qué yo digo esto? Porque una vez, siempre lo repito, vi a Lula en CNN hace muchos años atrás, el día que asumió la primera vez. Y fíjate que yo los veo, pesca el micrófono y dice que mi programa de gobierno es que los brasileños coman 3 veces al día. Y se acabó. Te garantizo por la radio. Ya, el que se estaba bañando en Ipanema y el último del archivo del Amazonas entendieron al tiro. Ya, ese entonces ha sido el discurso de Jara con el que ha ido a tomar estos votos. Y segundo, que eso no basta con decirlo. Para que la gente llegue a fin de mes, tú tienes que rebajar gastos y aumentar ingresos. Rebajar gastos hay 2 compromisos. Uno que era de París y muy bueno, el IVA a los medicamentos, y el tema de la 20% de baja de la luz. Ahí tú reduces el gasto, pero tienes que aumentar los ingresos. Y ahí está el proyecto de salario mínimo en perspectiva de 7.50. Hago una aclaración porque me corché con una pyme y me dijo, ¿cómo es? Jamás voy a poder pagar 7.50. Obvio, pues, porque los 7.50 es el ingreso vital por hogar, que tiene el componente salario mínimo, es una parte, 1/3. Los otros 2/3 son transferencias. Y lo más importante, la reforma previsional. 1 de septiembre, 700.000 mayores de 82 años recibieron de 2.24 a 2.50. Matilde, el 1 de enero, en 20 días más, 1,5 millones de pensionados. Sus pensiones suben entre el 15 y el 30%. ¿Quién hizo eso? Jara. ¿Quién votó en contra de eso? Los republicanos. Perfecto. Dicho todo esto, aquí está el café. Perdonen la poca elegancia del vasito. Dicho todo esto, la gente también lo que siente es que las inversiones, los inversionistas, la economía va a estar mejor con José Antonio Kast. Y eso también es una fórmula para que el crecimiento le llegue a todos, que pueda haber más empleo, porque también José Antonio Kast se ha dedicado a enrostrar a Janet Jara, que ella era la ministra del Trabajo y la ministra, por tanto, del desempleo. ¿Cómo se contrasta esa visión de que... con hechos. Sí, pero los inversionistas siempre han sido... No, los inversionistas chilenos han sacado plata como nunca para afuera en los últimos 3 años, pero han compensado a los inversionistas extranjeros en una forma increíble. Sin embargo, más allá de eso, la tesis de la derecha es que el país se cae a pedazos. Y los más serios de derecha, como Vittorio Corvo, dice que no. Pero yo, más allá de Corvo,
¿cómo hacer un país que obviamente tiene problemas de inversión? Te voy a explicar cuál es mi opinión sobre eso. Pero quiero decirte, Matilde, que la CMF publicó el balance de las 450 empresas más grandes de Chile entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. Ya, ¿cómo le llega eso a la gente? 20.000 millones de dólares. Pero 22% del presupuesto ganaron las grandes empresas en Chile en los 3 primeros trimestres, el 22% del presupuesto de la nación. Pero todo también depende de las percepciones, y la percepción de las personas no les llega a eso. Ah, ahí tenemos el tema tributario, pues. O tenemos un tema de comunicación por parte de las autoridades que están en el poder. Claro, pues, yo no quiero pelar a nadie, pero eso ya será para después del 15. Lo que te quiero decir es que el nivel de desinformación sobre los avances del gobierno, también las enormes dificultades y torpezas que han cometido. Que por algo el presidente tiene 57 en contra y 38 a favor. Pues. Ya, y eso mismo, ¿cuánto le ha pesado a la candidatura de Janet Jara? O sea, cuando toda la derecha, en la primera vuelta decía que Jara era la continuidad de Boric, tiene un elemento de contención, de rechazo. Yo he sido el que digo, momentito, todos los gobiernos tienen continuidad y cambio. Obviamente que hay que corregir lo malo, pero hay que continuar lo bueno. Porque así es la vida. Ya, pero la gestión se le enrostra que no ha sido buena. ¿Y por qué tendría que ser mejor bajo un gobierno del mismo signo político? Porque cuando estás en una elección presidencial de segunda vuelta, lo más importante es que la gente esté muy informada y que le pregunte a los candidatos y a sus propuestas de qué se trata. Y la propuesta de Jara es clarita. La que te dije del salario, hay 20 más, pero yo me concentro siempre en lo esencial. Porque el votante de Kaiser, de Kast, de Matei, de Parisi, es parte de ese 80%. Ahora, también esa parte la ha acusado de hacer una campaña con fake news porque le enrostra que, por ejemplo, la PGU no se va a terminar. No, la PGU ¿Por qué no se va a terminar? No, el tema es la reforma previsional. Una parte es la PGU que es legislado y está financiado y algunos dicen con duda de financiamiento de futuro, pero lo que hay que es una evidencia. Tanto el candidato como sus partidarios votaron en contra de la reforma previsional. No solo votaron en contra, sino que eso les generó el quiebre definitivo para no tener candidaturas comunes, ¿te acuerdas? Sí, pero eso ya se aprobó. ¿Cuál? Pero espérate un poquito, Sí, ya, ¿te acuerdas eso... la primera vuelta que el candidato acá dijo chao préstamo? Ya, ese es el punto. ¿Y ¿Qué pasa con el chao préstamo? Gente, el chao préstamo, que sin préstamo no habría reforma. Porque todo está encadenado y la PGU depende de todas esas encadenaciones junto con el préstamo. Sí, no, tiene un presupuesto. La PGU en sí mismo es autónoma, por así decirlo. Ya. El cuestionamiento de la PGU... Pero es la reforma a la pensión. O sea, es obvio, ya que contemplaba la PGU. Pero lo más importante de la reforma de pensiones es que se generó esta cuota de solidaridad del 1,5%. préstamo a largo plazo que permite que 1,5 millones de personas, Matilde, en 20 días más suba sus pensiones, sumado a la PGU, si tiene más de 65 años. Claro, y ahí el relato es que es un préstamo que le está haciendo a las personas, entonces lo que se propone, lo que han propuesto siempre desde republicanos es que la gente no tiene por qué prestarle al Estado y que eso volvería a las cuentas individuales. Ya, bueno, es otra forma, porque no me imagino que nadie está para bajar las pensiones en Chile. Pero si ya tomamos este camino, que quebró a la derecha, acuérdate que Kaiser y Kast rompieron ideológicamente con este punto. Con ese acuerdo. Afortunadamente Chile Vamos votó con la izquierda para tener la reforma. Ahora, claro, no es la reforma ideal, no más AFP, pero así es la vida, la correlación de fuerza. A mí lo que me importa es que 1,5 millones de personas va a subir sus pensiones junto cuando llegue además a 2.50 la PGU. Y para que la gente me entienda, hay que meterse ciudadanos a la Subsecretaría de Previsión Social, a la página, ponga su nombre, su RUT y le dice cuánto va a subir la pensión. Tengo 2 ejemplos de mujeres. 10 años de cotización. Mira, Matilde, 400 lucas hoy día. 2.24 la PGU y la diferencia es la pensión autofinanciada, 170. Esa mujer con 10 años de cotización pasa a 4.70. 30 años de cotización a una mujer. Pensión de hoy día, 6.35. 1 de enero, 7.77. Ya,
ese va a ser el discurso de Janet Jara el día de hoy. ¿Cómo No va a tengo enfrentar? idea, pero yo no soy consejero. Pues, Ya, no pero sé. está en la campaña No, pero yo tengo- y me ¿qué? imagino que sabe cómo se está preparando su candidata No. para esta noche. Siempre se prepara bien, pero no tengo idea. Son equipos distintos. Ya, pero ¿qué le parece esta estrategia frontal que ha tenido la candidata en los últimos debates? Yo creo que es una forma de, como quedó clarito en la Arche, ¿no? De que el candidato Kast se pronuncie explícitamente sobre sus propuestas. Perdona el ejemplo. Yo si estuviera ahí, le diría, José Antonio Kast, ¿puedes responderle al jefe económico de Evelyn Matei, Ignacio Briones, que te dijo en tu cara que los 6.000 millones de dólares son imposibles sin afectar las políticas sociales? ¿Estoy atacando? No. Ya. Tú puedes, José Antonio Kast, explicarle, no a mí, a los ciudadanos, ¿cómo vas a expulsar a 300.000? Porque ser demasiado confrontacional no cae bien en las personas. Depende, hay algunos que les fascina esto, pero yo estoy pensando en el ciudadano común Sí. medio, ¿estamos? Que no le gusta Que no, ese ciudadano digamos, está la muy confrontación. Matilde, es impresionante. Yo que le hago caso a los periodistas y tú eres periodista. El nivel de desinformación es brutal. De las personas. Ahora, Fíjate, se criticó ¿te mucho. puedo poner un ejemplo? Pero espérate, Aquí quiero ir viene con el el tiempo otro. y la cosa, Sí, ya. el tiempo. Durante el debate anterior se criticó mucho de que los periodistas que estaban no le preguntaron a José Antonio Kast nada sobre seguridad y que por eso él no había tenido la capacidad de desplegarse en el tema que para él es tan importante y con el que tiene mejores propuestas. Y el día de ayer Arturo Esquella dice, espero que mañana los periodistas pregunten sobre seguridad, porque además es el tema que más preocupa Ya, pero a la Yo población. voy a ser periodista por 5 minutos. Voy a hacerle caso a Arturo Esquella. ¿Qué le preguntaría yo? ¿Cómo va a expulsar a los 300.000? Pero eso es parte de la inmigración, Ya, pero de perfecto. seguridad. Ya, vamos viendo. ¿Cuántos carabineros va a aumentar? ¿Cuántos PDI va a aumentar? ¿Cómo ha sido el presupuesto durante los últimos años? Sus partidarios votaron en contra del Ministerio de Seguridad. Eso preguntaría yo. ¿Soy muy agresivo, no? No, nada. Ya, ¿y qué pasa con las respuestas de José Antonio Kast? ¿Tiene derecho un candidato a no explicitar 100% cómo van a ser ejecutadas sus propuestas? Bueno, es raro. Pero tiene derecho. Tiene derecho, obviamente. Te voy a poner un ejemplo concreto. Hay una propuesta que es la que a mí me enardece, que es la eliminación del pago de contribución a la primera vivienda. Se la leí en detalle un señor que se llama Tomás Bunster, que es como el número 2 de Quirós. Yo le preguntaría, ¿cuánto pagas de contribuciones? Yo pago 1 millón de pesos, yo. Y lo que me están diciendo es que me van a devolver el 1 millón de pesos. Yo tengo que explicarle a los ciudadanos que mi 1 millón de pesos, sígueme, yo vivo las cuentas hace 40 años, la misma casa. 350 se van para la alcaldesa San Martín. ¿Qué ha dicho la alcaldesa San Martín? Que, ojo, al darme regalado a mí 1 millón de pesos por contribuciones, le estoy quitando 350 del millón a la alcaldesa San Martín. Es el principal ingreso financiero del municipio. Pero más grave, mucho más grave que eso. ¿Dónde van mis 650? A Los Espejos, a La Granja, a San Ramón, a Puente Alto y a Maipú. ¿Qué dice don Tomás Bunster? No, obviamente, hay que compensar eso. ¿Tú sabes cómo lo compensa? Con impuestos generales. ¿Tú sabes cuál es el aporte del IVA a los impuestos generales? El 45%. O sea, a mí me van a regalar 1 millón de pesos para que la comadre que va a comprar el pollo allá en Maipú, al pagar el pollo con el 19%, me reemplacen el regalo a mí. ¿Esto es antes de la mesa o después de la mesa? Ya, esa entonces sería la confrontación del día de hoy. Me enojé. Te enojaste y no vas a participar en el debate, así que... pero vas a acompañar a la... No se ría. Aquí estamos en la sala de redacción con muchos exalumnos de Francisco Vidal. ¿Hoy día no vas a acompañar a la candidata? No me dijeron. Y además es una pérdida de tiempo, horrorosa, ¿verdad? Además es llegar a TVN. TVN. Sí, ya. Dejé muchos amigos ahí. Sí, y otros enemigos, ¿para qué te cuento? Por eso, dejémoslo ahí. ¿Cuál es su pronóstico para este domingo? La historia me ha enseñado que el postre después del asado. Ya. Yo lo que estoy haciendo, y miles estamos haciendo, es explicar
explicar, informar, argumentar. Te voy a dar un ejemplo. Hoy día en la mañana hizo un Zoom increíble con las comunas costeras de la Araucanía. Carahue, Teodoro Schmidt, Cholchol, Puerto Saavedra. Cuando tú explicas lo que yo te acabo de decir a ti, sin pegarle a nadie, sin descalificar a nadie. Ya, por eso esa es una gran crítica al oficialismo actual. ¿En qué sentido? ¿En que no han explicado entonces? Ah, bueno, pero lo veremos el lunes. Ya, pero esa es una carga bien pesada para la candidata. La gestión de este gobierno y la comunicación de este gobierno. Mira, y ella a mí me gustan se ha los ejemplos, distanciado muchísimo de este Matilde, a mí me gobierno, gustan pero los también ejemplos cuando le súper conviene concretos. se arropa con las... Pero hay ejemplos que yo lo dije ayer en el reunión de mi partido. El sábado antepasado estuve en un encuentro de comando independiente por Jara en Viña Hotel Nuevo Hotel. 6 Norte con Libertad. Espectacular. 120 personas. Mediana edad, con historia de compromiso, hice 3 preguntas. Reprobados todos. ¿Cuántas casas ha entregado Monta el 30 de octubre? 230.000. ¿Cuántas están en construcción? 121.000. Rajado. Segunda pregunta. ¿Cuántas son las mujeres beneficiadas en justicia con la ley Papito Corazón? 229.000. Nadie. Tercera pregunta. ¿Cuántos son los beneficiarios que no pagan el copago en FONASA? 2 millones. Ya, entonces ahí, ¿a quién reprueba? No digo nada. Ya, al gobierno. Hablemos entonces de tangencialmente de lo que va a ocurrir después del 14 de diciembre, porque hay que armarse como conglomerado. Bueno, va a depender del resultado, si ese conglomerado, cualquiera sea el resultado. Yo creo que es fundamental. Ganemos o perdamos, para colocarlo en el escenario más realista, yo estoy porque ganemos, pero si ganamos, ojo, o si perdemos, la alianza entre la centroizquierda y la izquierda es fundamental su permanencia, ya sea para gobernar o ya sea para una oposición responsable, fiscalizadora, la unidad. ¿Van a hacer este mismo trabajo de calle que han hecho durante la campaña? Porque tal vez si la gente no sabe a quiénes llega el beneficio de FONASA, es también porque los propios han dejado la calle. Obvio. Y ahí es una culpa de todos. Obvio. De todo el sector. De los partidos, yo soy militante. Por eso, ¿cuál es el mea culpa que se hace ahí? Como de estrategia de hace mucho tiempo, no es de ahora. Cuando tú abandonas el contacto, los partidos hoy día, voy a hablar del mío para no perder a nadie más, son superestructuras en la comuna, son 7 u 8 compadres, en una asamblea una vez al mes 44. En la época gloriosa, los partidos estaban en la Junta de Vecinos, en el Centro de Paz, ¿me entiendes? Sí. Y se ha perdido eso. Se ha perdido, lamentablemente. ¿Cuál es la juventud que tiene el PPD? ¿Cómo? ¿Cuál es la juventud que tiene el PPD? Activa debe ser como 400. Nada. Saca la cuenta para darte un dato que me gusta de la historia. Las juventudes comunistas el 10 de septiembre del 73 eran 90.000. Ya, 400 es nada. ¿Qué tendría que ser una líder como Carolina Toá a partir ya del próximo 11 de marzo, poniendo una Yo fecha? creo que la Carolina tiene el liderazgo, porque mira, mi tesis es la siguiente, aquí hay 2 mundos, por así decirlo, el viejo apruebo de dignidad, que agrupa Frente Amplio y Partido Comunista, ¿estamos? Y, en comillas, socialismo democrático, PS, PPD, lo que queda el PR, los liberales y la democracia cristiana. Cualquiera sea el destino del PS, ¿estamos? Porque puede irse hacia el otro lado. Creo que ojalá con los socialistas, es imprescindible un polo de centro izquierda, pero siempre aliado a la izquierda. Porque la próxima estrategia de la derecha, y ya la está adelantando, es tienen que dividirse. Obvio, pues si nos dividimos, imagínate. Ya. ¿Y cómo están las relaciones con el Frente Amplio? Yo no estoy en la dirección del PPD, pero mi relación a raíz de esto, plena. Ya, pero la campaña de Carolina Toá no fue una buena relación. Claro, cometieron la estupidez de colocar ese cartel, ¿te acordáis? Una estupidez, pero se lo dijo a Vinter en su cara. Ya, no aprendieron la lección. Bueno, más de algún compadre ahí no aprendió nada, po. Pero es que espérate un poquito, yo creo que la evolución es notoria. Es decir, voy a ser súper concreto yo, Yo nunca pude entender el viaje de la isquia Siche a Temucuicoy, salvo que lo comprendí. La lógica nueva, nosotros sí podemos.
Estos viejos de mierda no son capaces de recibir una balazo. Ya, eso fue el 14 de marzo. Espérate. 2 meses nos demoramos en el estado de excepción. Tú sabes que Urquiza, hace 4 días atrás, lo leí yo en el diario, Mercurio, sostiene que en la macro zona sur, el estado de excepción, ha permitido el 68% de disminución de los actos de violencia, con el desplazamiento del ejército, de los infantes de marina, los carabineros, la PDI. Ya. Pero Mira lo que nos demoramos. Esa es una tremenda crítica a este Frente Amplio que partió siendo gobierno. ¿Usted dice que es distinto el que está llegando al final? Sí, claro. Partiendo por el presidente. Partiendo por el presidente, pero la campaña de primaria fue hace 4 meses atrás. Bueno, pero eso yo no te diría que fue el foco general, ¿estamos? Fue esa escena que yo... Pero fue el candidato. Sí, lo que pasa es que yo iba a clase en la universidad y en la esquina me encuentro con el cartel, no lo podía creer. Ahí, me está diciendo la pregunta y decía, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo van a seguir en esto? Cuando digo, yo no tengo cargo de gobierno, pero imagínate lo que fue el papel de Marcel, de la Carola Toá, de Van Claveren, de la Nana del Piano. ¿Y eso usted cree que está afiatado, reconstruido? No, yo creo que nos faltaba confianza? conocimiento. Yo no tuve ni un problema, Matilde, pero ni un problema de hacerle un video a 2 candidatas mujeres donde yo vivo, el distrito 11, Las Condes, del Frente Amplio. La Isidora Alcalde y la Constanza Schonhaus. Me sacaron la cresta, ¿cómo es posible? Bueno, mi candidata no apareció por Solís. ¿Tú crees que yo tuve un problema? Ninguno. Porque ellas 2 son aliadas del objetivo final. Al final, ¿para qué uno está en esto por la cresta? Este país tiene que ser más justo. Vamos a ver qué es lo que dice la gente el próximo domingo. Ajá, siempre hay que respetarla. Por cierto. En democracia, porque nos sacamos la cresta para que pase lo del domingo. Cualquier resultado no pone en riesgo la democracia. Para el domingo. nada, esta es mi tesis. O sea, yo creo que aquí vamos a tener una elección democrática, el ciudadano responde, y si ganamos, sin duda que vamos a tener el respeto del derrotado, y si perdemos, el respeto al triunfador. ¿Y si le toca hacer oposición? ¿Cómo quiere ser oposición? Si yo fuera el líder de la responsable, fiscalizadora, y este es el concepto, para no seguir desprestigiando la actividad política frente al ciudadano. Tú tienes que apoyar lo que es bueno para el país. Y, obviamente, ser el muro, si la derecha se vuelve loquita y empieza a bajar impuestos como condenado. ¿Tú sabes cuánto cuesta la rebaja del impuesto de la empresa? Ya, pero que lo quería poner como opositor. ¿Cómo tiene que ser la oposición? Responsable, pues. Ya, ¿no está de acuerdo con Pamela Giles entonces? O sea, lo encuentro lo más poco democrático. Ya, ¿y tampoco está de acuerdo cómo fue oposición el actual oficialismo? Yo creo que entramos al festival de las acusaciones y la acusación constitucional, para que sea respetable, es, diría un ciútico, el último ratio. Bien, Francisco Vidal, último ratio, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile, en la sala de redacción, cuando faltan 2 horas y media para este último debate a las 9 en punto. Muy bien, ahí estaremos observando, porque mañana tengo que comentarlo en la radio de ADN a las 8:25 y en el canal 13. Ya, pero no me haga publicidad al canal. Bueno, y somos todos amigos. Y TVN no somos me todos invita. amigos. TVN no me invita. Por algo será. Ya, Francisco Vidal, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa con esta imagen de La Serena. Cielos cubiertos en La Serena. Todos nos dimos cuenta, ya hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia para hablar de temas judiciales, porque la comisión revisora de la acusación constitucional del juez de la Corte Suprema, Diego Cimpertegui, aplazó la votación para el día de mañana. Tenían que votar el día de hoy. Algo ocurrió de lo que nos va a explicar Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Todo muy bien, Matilde. Un gusto saludarte a ti. ¿Qué pasó ahí con la presidenta de la comisión, Maite Orsini, que aplaza para mañana? Sí, es un aplazamiento que se realiza a solicitud de la defensa de Diego Cimpertegui. Recordemos que se ingresa la semana pasada esta acusación constitucional, se forma la comisión, los parlamentarios que forman parte de esta comisión revisora previo a que pase a la sala general de la Cámara de Diputadas y Diputados, y durante el fin de semana entonces se ingresó el documento en respuesta a la acusación constitucional. La defensa de Diego Cimpertegui de estos 3 capítulos que parlamentarios le están reprochando, actitudes que irían en contra, que demostrarían un notable abandono de deberes y algunas
faltas a la probidad, a la transparencia, entre otros elementos que se tocan en esta acusación constitucional. Para responder la pregunta, ¿por qué se aplaza? Porque en esta respuesta de Diego Sínpertigui a la Cámara de Diputadas y Diputados a raíz de esta acusación constitucional, él al final solicita que ciertas personas sean citadas a la comisión a modo de testigos. Él cita varias personas, algunos ministros actuales de la Corte Suprema, exministros, incluso expresidentes de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entre otras personas, para que, él dice, les pone ahí ciertas preguntas para que estas personas las respondan ante la comisión a modo de poder potenciar o argumentar de mejor manera lo que está haciendo su propia defensa. Entonces, para poder ser justos, dijeron en la comisión, hay que darle este derecho para una debida defensa de esta acusación constitucional y por lo tanto hoy fueron oficiadas todas estas personas que fueron nombradas y citadas por la defensa de Diego Sínpertigui para que el día mañana en la mañana puedan participar de esta comisión. Estamos claros que es bastante difícil que ministros actuales de la Corte Suprema puedan ausentarse de sus deberes y asistir al Congreso Nacional ahí en Valparaíso. Vamos a ver si algunos de los que no tienen cargos actuales pueden participar o no, pero dijo si van a llegar los diputados. Así es, y además si van a llegar los diputados. Hoy día tuvieron un problema ahí para el quórum para comenzar las labores en la sala en la mañana, pero eso es otro tema. Van a ver entonces que si asisten o no estas personas, si llegan a asistir, la votación de la acusación constitucional en la comisión, todavía no en sala, sino que en la comisión sería mañana miércoles en la tarde. Una vez que esté votada en la comisión, aprobada o rechazada, esta pasaría a la sala. Y finalmente el día jueves tendríamos una votación en general respecto a esta acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Repetimos, recuerde que esto también después tiene que pasar al Senado. Así que todavía hay un proceso largo que le espera al ministro Diego Sínpertigui, pero como lo decíamos, hoy fue la primera vez que conocimos su versión de los hechos en voz de su abogado, porque fue el abogado Felipe Lizama quien participó durante esta jornada en la comisión revisora haciendo uno a uno los argumentos y descartando cada una de las imputaciones o los reproches que se le hacen a la figura del ministro Diego Sínpertigui. Solamente a modo de recordar qué es lo que se le está reprochando al ministro, entre otras cosas. Principalmente el viaje, 2 viajes que habría realizado con Eduardo Lagos, fueron 2 viajes con él y uno con Mario Vargas. En uno participan Eduardo Lagos y Mario Vargas, se repiten. Por eso son 2 viajes. En 2 de ellos estuvo presente Eduardo Lagos, en uno de ellos estuvo presente Mario Vargas. Se reprocha esto, ¿por qué? Porque el ministro Diego Sínpertigui participó en la vista de algunas causas judiciales que pasaron por la tercera sala de la Corte Suprema, la cual él no integraba constantemente, pero según la explicación que da hoy día su abogado defensor, cuando le tocó integrar, o fue por sorteo o fue por decisión del presidente de la Corte Suprema. Entonces, se le reprocha por un lado estos viajes con Eduardo Lagos y Mario Vargas, además de no haberse inhabilitado, considerando que existía una relación cercana. ¿Cuál es la explicación que da él? No, estos viajes fueron organizados por las esposas de cada uno de ellos, de Sínpertigui, de Mario Vargas y de Eduardo Lagos, y que allá se encontraron, básicamente. Y que además los viajes se los habría pagado el propio ministro Sínpertigui, descartando cualquier duda sobre si fueron viajes pagados por los propios abogados que representaban los intereses de la inmobiliaria Fundamenta y del consorcio Velas Moitech. Pero pasemos a revisar parte de lo que fueron las declaraciones, la intervención que realizó el abogado Felipe Lizama en esta comisión revisora de la acusación constitucional contra Diego Sínpertigui. La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual. Un grupo de personas planifica un viaje. Ese grupo de personas tiene una conexión con un abogado en el que interviene o que es parte o que se dedica a litigar. Y ellos se encuentran en un viaje y después se encuentran en otro. Pero el viaje no se programó junto, no es conjunto y no es pagado, porque yo acompañé toda la documental que va a entender que el ministro Sínpertigui gastó 5 millones y fracción en un viaje. Bueno, así responden entonces a este primer capítulo de acusación de la acusación constitucional, valga la redundancia. Ya, pero ahí no sé cómo saca el tema de por qué no se inhabilitó.
dice que no había una familiaridad, no había una relación cercana, no había una amistad ni con Eduardo Lagos ni con Mario Vargas, que la relación de amistad la tendrían sus esposas. Y por otro lado... Ya, pero igual se encontraban, no sé. Ahí entonces dice Marito Orsini, usted me asegura que si le vamos a revisar en una investigación penal el celular a Diego Simpertigue, no vamos a encontrar chat con Eduardo Lagos, no vamos a encontrar chat con Mario Vargas, no vamos a encontrar mensajitos o poemas como pasó con algún ministro. Bueno, está eso en discusión. Lo que dice él, descarta una relación de amistad con los abogados que representaban los intereses de Velasco Movitech. Y además también se agarra el punto de que ahí está una discusión más jurídica. Si la inhabilitación es respecto de las partes, es decir, si el ministro tenía algún interés con Codelco o con Velasco Movitech o con los abogados que representan las partes. Eso ya es una discusión de jurisprudencia y también ahí hay expertos que debaten o opinan al respecto. Tenemos el segundo punto, que era que el ministro Simpertigue intervino o se abstuvo de intervenir, queda rara la figura, no se entiende muy bien, respecto al nombramiento de un notario interino en la notaría de San Miguel, una de las notarías de San Miguel, una de las más codiciadas, podríamos decir, acá en la región metropolitana, que es César Maturana, y que en varios medios de prensa se le asigna o se le asocia como hijo o como hijastro de Diego Simpertigue o yerno de Diego Simpertigue. ¿Cuál es la explicación que dan? Es que cuando es nombrado notario, Diego Simpertigue, uno, no era ministro de la Corte Suprema y que además él todavía no se casaba con quien sería la hijastra de Diego Simpertigue, es decir, la hija de la actual pareja, no sabemos si es actual, pero en algún minuto pareja de Diego Simpertigue. Así que esas son parte de las relaciones o de las reproches que se le hacían a la figura del ministro Diego Simpertigue. Pasemos a escuchar declaraciones de la presidenta de esta comisión revisora, Maite Orsini, que se refirió a los puntos y cómo ve ella las respuestas que entregó el abogado defensor de Simpertigue en esta instancia. Ahí tendrán que los parlamentarios ponderar si creen que efectivamente es solo una coincidencia o no. A mí me parece poco verosímil. Ahora, que me parezca poco verosímil que se hayan encontrado no significa que se configure la causal de inhabilidad por estrecha familiaridad, porque esa causal lo que señala es que esa estrecha familiaridad tiene que ser respecto de las partes, y es controvertido si en las partes se entienden que son solamente aquellas que intervienen en el juicio, que en este caso es Codelco y la empresa de origen bielorruso, o también los abogados que la representan se pueden entender como partes para efectos de configurar una causal de recusación. Bueno, escuchábamos entonces lo que dice la diputada Orsini, que parece poco difícil de creer la explicación que entrega el abogado respecto a la relación o cercanía que tendría con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Lo decíamos, ha sido un tema de debate la jurisprudencia respecto a si la inhabilitación sería respecto de tener intereses con las partes, es decir, lo que está siendo representado o quienes representan a las partes, que estos serían los abogados. Tenemos la opinión de una experta, Doris Espinosa, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad UNIAC. El tener una relación de amistad o enemistad de alguna de las partes con alguno de los ministros que esté conociendo una causa, a nuestro entender es una causal de inhabilidad para que ese ministro conozca la respectiva causa. Esta causal está contemplada tanto en el Código Orgánico de Tribunales como en el Código de Procedimiento Civil. La idea, el objetivo detrás de esta norma es lograr una imparcialidad judicial en el conocimiento de la causa. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido reacia en aplicar estas normas tanto a su ministro de la Corte como también en los procesos de nombramiento. Bueno, Matilde, hoy día comenzó a correr la suspensión aplicada por el fiscal judicial de la Corte Suprema en contra de Diego Simpertigue. Esto, para que no haya malinterpretaciones, es una medida preventiva. No es que ya haya terminado el sumario administrativo y se le haya aplicado como sanción la suspensión de estos 2 meses. Es una medida preventiva. El fiscal judicial estaba esperando tomar declaración a Diego Simpertigue para poder tener su propia versión de los hechos que están siendo investigados en este sumario administrativo, y una vez que le tomó la declaración,
Remoción se decidió suspenderlo por 2 meses, mientras continúa esta indagatoria administrativa, a la cual también tenemos que estar atentos, porque una de las posibles sanciones que podría generar esto podría ser la apertura de un cuaderno de remoción, y eso sería otra nueva investigación. Pero avanzan en paralelo la acusación constitucional y este sumario administrativo al interior de la Corte Suprema. Muy bien, quedamos a la espera. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Araya, por esta información proveniente del ámbito judicial, político. Ya todo se mezcla. Muchas gracias. Buenas tardes, que estén bien. Y nosotros vamos a cambiar de tema porque un violento asalto sufrió durante esta madrugada una familia en Chicureo. De todo ello nos va a contar Felipe Hernández. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, buenas tardes que no fueron para esta familia, o más bien un despertar abrupto fue el que tuvieron este grupo familiar compuesto por varias personas, incluso por una lactante de tan solo 7 meses que estaba al interior de este domicilio, cuando a eso de las 5:30 de la mañana aproximadamente ingresa un grupo de sujetos. Se habla de 5, todos premunidos con armas de fuego, y comienzan a intimidar a estas personas, a estos componentes de este grupo familiar. Lo que buscaban era, bueno, lo clásico: llaves de vehículos, dinero, joyas, lo que encontraran a su paso. El punto es que la violencia con la cual actuaron en contra de este grupo familiar, estos sujetos, bueno, fue inusitada, incluso apuntando directamente a las cabezas de cada uno de los integrantes de este grupo familiar. 4 adultos, un menor de edad y un lactante. Esos son los componentes de este domicilio, el cual fue vulnerado en horas de esta madrugada. La situación acá es la siguiente: ingresan estos sujetos por la ventana de uno de los dormitorios. Es ahí donde se encuentran con una pareja que estaba recostada en su dormitorio, y de inmediato son apuntados con armas de fuego. Mientras tanto, el resto del grupo llega hasta otro punto de la casa y se encuentra con otro matrimonio que estaba al interior. Lo cierto es que una de estas personas es golpeada en la cabeza con la parte posterior de un arma de fuego y es llevada hasta la habitación donde habían ingresado primeramente. Es ahí donde los habrían maniatado, los habrían amarrado en las manos, y mientras tanto el menor de edad o la menor de edad junto con la lactante son llevadas hasta una pieza más pequeña donde los mantienen ahí encerrados. Lo cierto es que ese tiempo les dio para justamente sustraer todo lo que encontraron a su paso, inclusive las llaves de 2 vehículos avaluados en total en 50 millones de pesos solo en los automóviles. Vamos a escuchar las palabras que entregó una de las víctimas de esta familia. Me despierto y lo primero que veo, una persona apuntándole con la pistola a mi pareja y a mi hijo, y me levanté, me puse en medio, así como no hagan nada. Me empezaron a decir: ya, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde están las llaves de los autos? Ahí me agarraron, me pusieron a buscar las llaves de los autos, le pasé las llaves del auto y nada, ahí me tiraron para el piso, me dijeron: al piso, no mirís para arriba, me amarraron las manos, después amarraron a mi suegro. La verdad no sabemos si lo forzaron a la entrada, pero sí sabemos que a la salida lo deben haber forzado, porque si no, no tienen cómo haber sacado los autos. Yo creo que algún dato debe haber habido por ahí. Claro, las preguntas que surgen es cómo ingresan hasta el condominio donde está ubicado este domicilio, porque es un condominio que tiene pórticos, que tiene guardias, pero lo cierto es que la duda está ahí, está presente. ¿Cómo llegan e ingresan hasta esta casa existiendo estas medidas de seguridad? Al interior de la casa existen, por supuesto, algunas medidas de seguridad internas. Hablamos de, por ejemplo, cámaras de seguridad, y eso permitió también obtener los movimientos, poder conocer los movimientos que realizaron estos sujetos al interior del domicilio. Lo otro importante es que la persona que fue agredida con este golpe con la parte posterior de un arma de fuego en la cabeza, bueno, se recupera de buena manera, pero está obviamente con ese traumatismo importante en el cráneo. Por otro lado, la familia, por supuesto, espera la detención de este grupo de sujetos que realizaron este hecho violentísimo en horas de la madrugada del día de hoy
en este condominio del sector de Chicureo, en la comuna de Colina. Otra de las integrantes de esta familia entregó declaraciones y los invito a que revisemos también esas palabras. Entraron, no sé, antes de las 6 de la mañana, 5:30, entraron por mi pieza. Me despierto y estaban apuntándome con una pistola en la cabeza. Y nada, después empiezan a traer a la otra gente de la casa a mi pieza, nos dejan a todos ahí. Bueno, a mi padrastro le pegan, queda todo con sangre, a mí igual me pegaron. Mi guagua me dejaron estar un rato con ella y después se la dieron a mi hermana para amarrarnos a todos. El efectivo, dónde están las cosas, no sé qué. Después decía, cállense y miren para abajo, todo el rato nos decían, miren para abajo, onda, o si no, nos vamos a pitear a la chica. A él también, la pistola la cargaron y se la pusieron en la pierna. O el contratista se equivocaron, todo el rato hablaban con alguien. Entonces, y justo 2 días antes habían matado a mi perro guardián, entonces todo muy raro. Claro, pregúntase que también tiene este grupo familiar, pero lamentablemente estos minutos de tensión que vivieron, bueno, no se los espera nadie y la verdad es que los tiene absolutamente preocupados y consternados a propósito de la violencia inusitada con la que lamentablemente despertaron en horas de esta mañana. Un hecho que está siendo investigado, Mati, por la Fiscalía Centro Norte y también por la Brigada de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones para poder, entre otras cosas, entender cómo fue el modus operandi de estos sujetos, cómo ingresaron hasta este domicilio y también para poder detenerlos, porque hasta ahora no hay paradero conocido de estos sujetos. Información de último momento de esta jornada en materia policial. Muchísimas gracias, Felipe Hernández. Muy buenas tardes. Sigan en nuestra sintonía. Reencontrémonos mañana a las 17:30 horas. Hasta entonces.